Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al curso de SQL Base de Datos desde cero, en el cual vamos a estar tocando desde lo más básico, los fundamentos de nuestra base de datos, y vamos a estar creando objetos, insertando y manipulando información. En este curso vas a aprender cómo crear y cómo manipular una base de datos. Principalmente vas a aprender lo que es el lenguaje SQL. Este curso no está orientado a un gestor de base de datos o a un programa que maneje base de datos en específico. Este curso está orientado para que tú aprendas cómo funciona y cómo manejar el lenguaje SQL de base de datos. Sin más preámbulo, comencemos. En este capítulo vamos a estar viendo una breve introducción. Primero que todo, tengo que mostrarte qué es una base de datos. Básicamente es una colección organizada de información que se va a almacenar en un formato electrónico. Él me va a permitir almacenar y organizar datos para que yo pueda hacer recuperaciones rápidas. Y este es el objetivo de mi base de datos. Es un repositorio que almacena y organiza la información de tal forma que cuando yo solicite esa información me la va a entregar de manera rápida y eficiente. ¿Cuáles son las características de mi base de datos? El concepto de base de datos es muy bonito, ese repositorio que me almacena toda mi data, toda mi información y me va a permitir recuperar esa información. Eso está muy bien. Pero el concepto de base de datos o el principal protagonista de esta base de datos son las tablas. Una base de datos en general está compuesta por tablas donde yo voy a almacenar toda esa información. Y esas tablas son entidades en la vida real, como pueden ser personas, como pueden ser clientes, productos, etc. Las bases de datos tradicionales se van a organizar en campos, registros y archivos. Ahora, ¿qué es esto? Un registro básicamente es una fila y la fila de mi tabla representa a un producto, una persona. Por ejemplo, si yo tengo mi tabla llamada personas, cada fila va a representar una persona. Por ejemplo, la fila 1 es mi persona, Jorge Durán, la fila 2 es Pedro Pérez, la fila 3 es María Alvarado, etc. Y cada columna es representada como un campo y va a ser los atributos de esa persona en este caso, como por ejemplo su ID, su nombre, su apellido, su correo, etc. Entonces te resumo, la base de datos la compone una tabla, la cual es una entidad en el mundo real. La fila es esa entidad, como puede ser diferentes tipos de personas, diferentes tipos de productos, y las columnas son los atributos de esa entidad. El lenguaje que permite el manejo del base de datos es el SQL y es el que vamos a estar trabajando a lo largo de este curso. Trabajar con una base de datos y su información se realiza a través de un manejador de base de datos. Y es lo que te comentaba al iniciar este capítulo del curso. No vamos a estar trabajando con un gestor de base de datos específico. Lo que yo quiero que entiendas es cómo trabajar con SQL, cómo manejar el lenguaje, de manera de que cuando tú tengas un gestor de base de datos, ya sea MySQL Workbench, ya sea PHP ya sea cualquier gestor de base de datos, tú puedas manejarlo porque ya conoces el lenguaje SQL. En este curso vamos a estar trabajando con el gestor de base de datos MySQL Workbench y también con el PHP ¿Cuáles son los tipos de base de datos que nosotros tenemos? Tenemos 4 tipos de base de datos. El primer tipo es la base de datos flat type o base de datos del tipo plana, que básicamente se basa en una estructura de un archivo de texto. Se considera plana ya que son tablas de 2 dimensiones que consisten en filas y columnas. Es una información que está asociada a una tabla y no tiene ningún tipo de relación. Ya lo vas a entender más adelante. El segundo tipo de base de datos son las jerárquicas. En este caso ya yo no tengo tablas independientes, ya yo tengo múltiples tablas y están relacionadas como una estructura de árbol. Esto, o la característica de las bases de datos jerárquicas, es que una tabla padre puede estar relacionada con múltiples hijos, pero los hijos solo pueden tener un padre. Es parecido a un árbol genealógico, es parecido a la vida real, en el cual yo puedo tener muchos hijos, pero mis hijos solamente tienen un padre. Ahora, las bases de datos relacionales es diferente porque todo está conectado. Él me permite múltiples relaciones. En este caso, yo puedo tener muchos hijos y mis hijos pueden tener muchos padres que a su vez pueden tener muchos hijos más. Todo está relacionado. Eso es lo que me permite las bases de datos relacionales, que son múltiples relaciones.
Y también tengo las bases de datos no SQL, que son esquemas flexibles. Esto quiere decir, por ejemplo, que yo tengo mi base de datos relacionales, que son tablas, que tienen múltiples relaciones, y la base de datos no SQL tiene esquema flexible, básicamente él se acopla a lo que tú quieras trabajar. A pesar de que la actual auge de lo que es el no SQL está en su apogeo, la gran mayoría de las bases de datos del mundo son relacionales y por eso vamos a tratar de ellas en este curso. Tú me dirás, ay, ¿qué tipo de base de datos tengo que elegir yo? No SQL, relacional, jerárquica, plano. Te comento, las planas no se utilizan, es básicamente un concepto. Las bases de datos que más se utilizan son las relacionales. Las no SQL también se utilizan más que todo para aplicativos web, aplicativos móviles, porque son muy flexibles en su información, pero si tú quieres construir una base de datos, dependiendo de tu proyecto, lo ideal es que construyas una base de datos relacional. Como te comenté, una base de datos está compuesta por tablas y es una entidad que se representa en el mundo real. Como puedes ver, aquí yo tengo mi tabla clientes. Y como puedes ver, cada fila de esa tabla clientes es un cliente. La primera fila es Pedro Pérez, la segunda fila es Andrea Smith, la tercera fila es mi persona Jorge Durán y la cuarta es Virginia Rodríguez. Como puedes ver, cada columna de esa tabla clientes es un atributo de ese cliente, como puede ser su ID, su nombre, su apellido o su email. Y como puedes ver también, la primera columna que está marcada de un color como violeta, esa primera columna es la llave primaria de mi tabla. Ahora, ¿qué es esto de la llave primaria? Una llave primaria es el identificador único de esa fila. Como puedes ver, en este caso Pedro Pérez tiene un ID 123 y ese ID es mi llave primaria. Cuando yo llame en cualquier lugar de mi base de datos al ID 123 de ese cliente, siempre me va a traer a Pedro Pérez. Es mi identificador único, lo que es la llave primaria. Y aquí, como puedes ver, tengo dos tablas que están relacionadas. ¿Cómo están relacionadas? Fíjate que tengo mi tabla cliente, la cual tiene cada uno de sus clientes, y tengo una tabla contacto que tiene, por ejemplo, el email de cada cliente. Como puedes ver, esa llave primaria, ese 123, 452, 875 y 482, están replicadas en la tabla de contacto. Lo que quiere decir es que cuando yo busque en mi tabla de contacto el ID del cliente 123, lo voy a relacionar con Pedro Pérez. Y si yo busco el ID del cliente 875, lo voy a relacionar con Jorge Durán. Esas tablas están relacionadas y esa relación me la permite lo que es la llave primaria y la llave foránea, que es la que puedes ver en la tabla de contacto que está como morado claro. Esa llave foránea básicamente es una copia de la llave primaria de la otra tabla en mi tabla contacto. Te resumo para que no te agobies mucho, lo vas a ir entendiendo a medida que avancemos en el curso. La llave primaria es mi identificador único de mi tabla y la llave foránea es la copia de la llave primaria en otra tabla, que me permite crear o relacionar ambas tablas. Ahora quiero adentrarme en lo que es el lenguaje de SQL. SQL son las siglas de Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurado. Y es un tipo de lenguaje de programación que me van a ayudar a solventar problemas específicos relacionados con la definición, manipulación y seguridad de la información que tiene mi base de datos. Básicamente, SQL está basado en cálculo relacional y algunos en álgebra relacional. No quiero agobiarte mucho con la parte matemática, no significa que si no sabes de cálculo relacional no lo vas a poder entender. Es muy sencillo, no sé si recuerdas en la escuela que nos enseñaban los grupos, las uniones, las intercepciones, ese tipo de cositas. En eso está basado el lenguaje de consulta estructurado de SQL. Y tiene dos módulos principales, el DDL y el DML. El DDL es el Data Definition Language y el DML, el Data Manipulation Language. También hay otro que no es tan importante, pero es el DCL o el Data Control Language. Ya vamos a ver qué es cada uno. Los dos más importantes, DDL, son aquellas instrucciones que me permiten crear objetos de mi base de datos. ¿Qué me permite crear? Tablas, vistas, procedimientos almacenados, incluso la misma base de datos. Me permiten crear objetos. Ahora,
la parte de DML son aquellas instrucciones que me van a permitir manipular los datos que tiene esa base de datos. Quiero que lo separes. DDL me va a permitir crear objetos, manipular esos objetos, y DML me va a permitir manipular la data que tienen esos objetos. Cuando avancemos en el curso, cada vez que yo te mencione lo que es la palabra query, me refiero a una consulta o instrucción. Así se le conoce en SQL a una consulta o a una instrucción, se le conoce como query. Y entramos al concepto ya para terminar, lo que es un gestor de base de datos. Un gestor de base de datos, te lo estuve comentando, es un sistema, un programa que no se ve, una colección de programas que está ahí oculto, que son el intermediario entre la base de datos y la aplicación del cliente. Básicamente tienen como objetivo servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones. Como puedes ver aquí en el gráfico, yo tengo una base de datos estructurada, tengo mi gestor en el medio y luego tengo esos lenguajes como PHP, Python, Java, Ruby, etcétera, que me permiten traer la información de la base de datos y aplicarla en ese sistema del cliente. Entonces, ¿qué es un gestor de base de datos? Es un conjunto de programas no visibles que van a administrar y gestionar la información que contiene esa base de datos para yo lanzársela o enviársela al cliente o al aplicativo de ese cliente. Es el intermediario entre la base de datos y los lenguajes o el aplicativo que tiene el cliente. ¿Cuáles son los gestores de base de datos? Mira, tenemos muchísimos. Tenemos Postgres, SQLite, SQL Server, Access, MySQL Workbench. Tenemos muchísimos gestores de base de datos. En el que vamos a estar trabajando es en el MySQL Workbench. Ya en el siguiente capítulo te voy a estar comentando más a fondo qué son nuestras bases de datos relacionales.